Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy, porque tenemos un tema que, si te gusta el drama, la intriga y las historias que te dejan sin aliento, te va a fascinar. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha estado resonando mucho en el mundo de las producciones italianas, y que sin duda ha dado mucho de qué hablar. El título, que ya de por sí es un gancho, es Demet enloqueció Francesca Chillemi, jamás renunciaré a Cani. Uf, solo pronunciarlo ya tiene su aquel. En este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia, tratando de entender qué llevó a Demet a esa supuesta locura, la participación de Francesca Chillemi y, por supuesto, ese poderoso grito de jamás renunciaré a Cani. ¿Quién es Cani? ¿Por qué se ha vuelto tan importante como para que alguien enloquezca y otro jure no renunciar? Vamos a explorar los posibles giros argumentales, las interpretaciones que podemos darle a estos elementos y, si hay información oficial disponible, la desglosaremos para que no te pierdas ningún detalle. Así que si te gustan los misterios, los conflictos intensos y las actuaciones que te dejan pegado a la pantalla, este es tu vídeo. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones cinematográficas y de series. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando escuchamos un título como Demet enloqueció Francesca Chillemi, jamás renunciaré a Cani, la primera pregunta que surge es, ¿quiénes son estos personajes y cuál es su conexión? Partiendo del título podemos inferir que Demet es un personaje que ha sucumbido a la locura, o al menos, así es presentado. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Qué evento, qué situación, qué persona o qué circunstancias lo han llevado a este estado? Podría ser una locura inducida por el amor, la traición, la desesperación, la venganza o una combinación de todos ellos. La palabra enloqueció es muy potente, sugiere una ruptura con la realidad, una pérdida de control que a menudo es fascinante de explorar en la ficción. Luego tenemos a Francesca Chillemi. Si bien no se especifica si es un personaje en la historia o si se refiere a la actriz, dado el contexto de discusiones sobre producciones, es muy probable que se refiera a la actriz italiana. Francesca Chillemi es una figura conocida en la actuación italiana, y su participación en un proyecto con este tipo de título ya nos indica que podemos esperar una actuación de alto calibre. Podría interpretar a un personaje crucial en la vida de Demet, quizás la causa de su sufrimiento, o tal vez, paradójicamente, alguien que intente ayudarlo o que se vea atrapada en su espiral de desesperación. Su presencia añade un nivel de expectativa sobre la calidad de la producción. Y finalmente la frase que cierra con broche de oro este misterio, jamás renunciaré a Cani. Aquí es donde el enigma se intensifica. ¿Quién es Cani? ¿Un amor perdido? ¿Un ideal? ¿Un lugar? ¿Un objeto? La declaración de no renunciar a Cani sugiere que es algo de un valor incalculable para el personaje que la pronuncia. Esta frase podría ser pronunciada por Demet, en un momento de lucidez dentro de su locura, aferrándose a lo último que le queda de cordura o de esperanza. O quizás es pronunciada por otro personaje, defendiendo a Cani o declarando su propia lealtad inquebrantable. La palabra Cani en sí misma suena exótica, podría ser un nombre propio, un apodo, o incluso una palabra en otro idioma que tenga un significado particular dentro de la narrativa. Si nos aventuramos a especular sobre posibles tramas, podríamos imaginar una historia de celos devastadores. Quizás Demet amaba a Cani, pero Francesca Chillemi interpreta a una mujer que se interpone entre ellos, o que de alguna manera manipula la situación para separar a Demet de Cani. Esto podría llevar a Demet a la locura, y en medio de su desesperación, él gritaría jamás renunciaré a Cani, aferrándose a su amor o posesión. Otra posibilidad es que Cani no sea una persona, sino un concepto, un objetivo o un sueño. Imaginemos que Demet estaba luchando por algo importante, un proyecto, una meta, un sueño. Y Francesca Chillemi, interpretando a un personaje antagonista, intenta quitárselo o arruinarlo. La locura de Demet podría ser el resultado de la frustración y la desesperación por perder aquello a lo que tanto ha luchado. Y en un acto de resistencia final, él declara, jamás renunciaré a Cani, refiriéndose a su objetivo, a su sueño, a aquello que lo define. También podríamos pensar en una historia de venganza. Quizás Cani fue herido o asesinado, y Demet, enloquecido por el dolor y la rabia, jura venganza. Francesca Chillemi podría ser la culpable o una pieza clave en la conspiración, y Demet en sus mome.
De lucidez, reafirma su compromiso con la venganza, declarando que jamás renunciará a su misión de hacer justicia por Kani. La palabra enloqueció también podría ser interpretada de forma más sutil. No necesariamente una locura clínica, sino una obsesión desmedida, una pasión desbordada que lleva a comportamientos extremos. El título podría ser una forma dramática de decir que Demet se ha vuelto completamente irracional debido a su amor o posesión por Kani, y que Francesca Chillemi está involucrada de alguna manera en esta situación, ya sea como catalizador, como víctima o como figura de poder. Si pensamos en la posible interpretación de Kani como un nombre, la resonancia es aún mayor. Imagina una historia de amor apasionado y prohibido. Demet ama a Kani, pero las circunstancias los separan. Francesca Chillemi podría interpretar a la persona que los separa, o a alguien que intente forzar una separación. El grito "jamás renunciaré a Kani" sería la máxima expresión de un amor inquebrantable, incluso frente a la locura y la adversidad. La palabra renunciar es otro punto interesante. Implica una lucha o una tentación de rendirse. El hecho de que alguien jure jamás renunciar nos habla de una fuerza de voluntad extraordinaria, de una convicción profunda. Esto nos da pistas sobre la intensidad de las emociones y los conflictos dentro de esta historia. Ahora, ¿dónde encaja Francesca Chillemi en todo esto? Si ella es la actriz, su papel será vital para dar vida a la complejidad de la trama. ¿Será ella la villana que empuja a Demet a la locura? ¿O tal vez una aliada inesperada que lucha junto a él por Kani? Las posibilidades son muchas y todas ellas suenan intrigantes. Su presencia en un drama de esta naturaleza sugiere una exploración profunda de las pasiones humanas, de los límites de la cordura y de la fuerza de los vínculos afectivos. El título completo, Demet enloqueció Francesca Chillemi jamás renunciaré a Kani, podría ser la sinopsis de un tráiler, un resumen de las líneas argumentales principales, o incluso el título de un episodio específico de una serie o de una película. Sin tener más contexto sobre la producción, es difícil determinar la historia exacta, pero el título nos da suficientes elementos para imaginar escenarios muy interesantes. Podríamos estar ante una historia de amor trágico, donde la obsesión y los celos llevan a la locura. O quizás una historia de superación, donde un personaje, a pesar de perder la razón, lucha incansablemente por aquello que más valora. El hecho de que se mencione a Francesca Chillemi nos asegura que, sea cual sea la trama, contaremos con una actuación sólida y cautivadora. Y la frase final, jamás renunciaré a Kani, es un eco de resistencia y lealtad que resuena poderosamente. En definitiva, este título nos presenta un cóctel explosivo de emociones, locura, pasión, conflicto, lealtad y un misterio central en torno a la identidad de Kani. La combinación de estos elementos promete una narrativa absorbente que nos mantendrá al borde del asiento, analizando cada gesto, cada palabra y cada decisión de los personajes. Para resumir un poco lo que hemos explorado, hemos desgranado el título, Demet enloqueció Francesca Chillemi jamás renunciaré a Kani, especulando sobre las posibles identidades de Demet y Kani, la probable participación de Francesca Chillemi como actriz, y las diversas tramas que podrían dar origen a esta intensa declaración. Hemos considerado escenarios de amor trágico, luchas por objetivos, y tramas de venganza, todo ello enmarcado por la potencia de la palabra enloqueció, y la firmeza de jamás renunciaré. Espero de verdad que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado una buena idea de la profundidad y el drama que este título sugiere. Ha sido un placer desmenuzar esto con ustedes y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es Kani? ¿Qué tipo de historia imaginan ustedes? Dejen todos sus comentarios y teorías abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos que aman el buen cine y las series, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.